Viernes 11 de noviembre de 2010, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea a las puertas de un nuevo fin de semana. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas y televidentes que están con nosotros en www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. De igual forma a nuestros compatriotas que nos acompañan por Uniglobe en Canal 28 en Houston, Texas. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES ha presentado su informe trimestral de coyuntura económica, que como siempre hace importantes revelaciones sobre el desempeño de la economía en un momento determinado. Este viernes nuestro análisis estará alrededor de esa materia, de los temas que giran alrededor de esa materia. Está con nosotros en nuestros estudios esta mañana el doctor Álvaro Trigueros. Él es gerente de la sección macroeconómica de FUSADES. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, William. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los cibernautas. Claro, y televidentes, estamos en Canal 25. Ah, bueno, sí. Exactamente, bueno. Doctor. Bueno, para comenzar, hay un tema que me interesa que coloquemos en la primera línea, digamos, porque de ahí tengo la impresión que nos podemos ir derivando sobre otros como subtemas, que son temas finalmente. Pero bueno, el tema de la deuda pública, doctor. Uno siempre tiene la duda de cuáles los niveles que tenemos en este momento de deuda, porque nos llevará también a reflexionar sobre capacidad de pago, o la necesidad, por ejemplo, de una política de endeudamiento, si es que en este momento se tiene, parece que no la hay, pero usted me dirá, y el pago entonces de los préstamos en el futuro y la recaudación de fondos, que es importante. Pero bueno, ¿cómo estamos entonces en el tema de deuda? En el tema de la deuda pública, la situación es que en 2007 la deuda pública total era cerca de 42% y para 2010 vamos a cerrar aproximadamente con un 52% del PIB. Es decir, que en estos 3 años ha subido 10 puntos. Lo que hay que recordar es que en el año 2007, cuando la deuda rondaba el 40% del PIB, se discutía de una manera muy alarmada que la deuda pública era muy alta. Obviamente, pues vino la crisis económica y se aumentó el gasto público. De 2007 a 2010 se ha elevado 25%. Es decir, que hemos estado en crisis y aunque hay crisis, el sector público ha venido incrementando su presupuesto. Es decir, hace 3 años era alarmante y en efecto era alarmante, ¿no?, el nivel de deuda. Pero bueno, lo que tenemos ahora, ya uno no sé cuál es el calificativo que esto tiene. Entonces llegamos ahora a un nivel alto de deuda de 50% que complica el manejo de la economía en El Salvador. Entonces, para esto, el gobierno firmó un compromiso, un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, en el que se reconoce la necesidad de hacer un ajuste fiscal y de tal manera que el déficit fiscal se va a ir reduciendo de 5.6 puntos del PIB, o sea, más de $1.000 millones, en el año 2009, vamos a tener otros $1.000 millones de déficit en el 2010, 800 millones el otro año, y así gradualmente se va reduciendo, y de esa manera la deuda como porcentaje del PIB se estabiliza. Pero esa estrategia y ese compromiso descansa en un supuesto, y es que el ajuste para reducir el déficit es muy sencillo. Uno tiene ingresos y gastos. Si está gastando más de lo que le entra, entonces una manera de cerrar esa brecha es aumentando los ingresos. Entonces aquí dice, ok, vamos a hacer el ajuste aumentando los ingresos vía reforma tributaria. Entonces todo el plan dice, para mientras puede seguir gastando lo mismo o gastando más. ¿Y el Fondo Monetario Internacional acepta esos términos? Así se firmó con el Fondo Monetario. Entonces el compromiso es, hoy sigo gastando igual o más, a cuenta de que en adelante voy a subir la carga tributaria y voy a tener los recursos para pagar la deuda. Entonces en eso descansa la estrategia. Pero lo difícil de que esa estrategia se cumpla es que tiene que subir la carga tributaria de 12.4% que cerró el año pasado a 16.5% en el año 2015. Es decir, que plantea un crecimiento en la recaudación que va a requerir de
de un gran esfuerzo sobre la economía y la economía no está creciendo. Perfecto. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Vamos a la pausa. Sí me interesa quizás que pongamos, que debimos hacerlo quizás al principio, ¿qué es la deuda pública? En términos muy sencillos a la gente que nos está viendo por internet y que también nos sigue a través de Canal 25. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Álvaro Triguero, gerente de la sección macroeconómica de FUSADES. Doctor, le decía, creo que es importante, debimos hacerlo hace unos minutos, pero creo que es importante finalmente que nos explicara usted en palabras muy sencillas, no tan técnicas. Yo sé que es difícil a veces, pero ¿qué es esto de la deuda pública? Para que lo entiendan nuestros cibernautas y televidentes. Sí, bueno, la deuda pública es el saldo de todas las deudas que tiene el sector público. Para hacer una comparación con un hogar, sería la suma total del saldo de la cuenta de crédito más la hipoteca que tiene de la casa. Entonces, cuando decimos que la deuda es 40% del PIB, significa que la deuda, por ejemplo, es el 40% de su salario. O sea, que si toda la tuviera que pagar hoy, le estarían descontando el 40% de su salario. O sea, que por un año. Le estaría quedando nada más un 60% para satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, Así vestuario. Obviamente uno nunca paga el saldo en un año, ¿verdad? Exacto, Sino que lo va pagando a plazos. Pero entre más alta es la deuda o más alto es el saldo de la tarjeta de crédito, mayor es la cuota que uno tiene que pagar y le queda menos para los gastos que usted dice. Perfecto. Vamos entonces sobre el tema que usted decía, que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de hacer un ajuste fiscal. Ajuste fiscal significa cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Pero bueno, no sé, a veces uno relaciona mucho esto de ajuste fiscal con apretarse el cincho, más impuestos. ¿A qué es lo que nos puede llevar esto? Se puede dar de muchas formas, pero la idea básica es, si tenemos un desequilibrio en las finanzas, es porque nuestros gastos son mayores que los ingresos. Entonces, cuando hablamos, eso inevitablemente nos lleva a un crecimiento de la deuda que después nos obliga a pagarla y que nos apretemos el cinturón. Entonces, eso significa cerrar la brecha entre ingresos y gastos, y uno lo puede hacer aumentando los ingresos para cerrar esa brecha, sí, o lo puede hacer reduciendo el gasto o combinando las dos cosas. Ahora, debo entender, de acuerdo a los datos que leí en el informe de ustedes, que en términos de préstamos contraídos desde 2009 hasta la fecha ya suman 3.912 millones. Sí, le hicimos una pequeña corrección que son 4.012 millones. 4.012, es un dato ya actualizado. Sí, esas son todas las deudas que se han aprobado para financiar el déficit fiscal de 2009, 2010, 2011 y parte de 2012 que todavía pues no se tiene porque se siguen aprobando préstamos, gestionando nuevos préstamos, entonces la cantidad podría ser todavía mayor. ¿Ve usted en esto una tendencia entonces a resolver todos los temas de compromisos contraídos, incluso con los mismos créditos? ¿O estos créditos cuáles tienen idea ustedes en qué han terminado? Bueno,
mucha parte de estos créditos lo que están haciendo es financiando, 2009, 2010, están financiando no solo la inversión pública, también están financiando gasto corriente, es decir, que estamos ocupando el déficit fiscal o la deuda, la estamos ocupando para pagar subsidios, para pagar salarios, y eso es una situación bastante grave desde el punto de vista del manejo financiero. Perfecto, debo hacer otra pausa. Me queda la impresión entonces que realmente lo que se está haciendo es, volviendo a la figura del hogar, es utilizando tarjeta de crédito para comprar comida. Sí. Tengo la impresión. Sí. Vamos a la pausa, regresamos. Buen ejemplo ese. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Doctor Trigueros, le consultaba entonces, y la figura esta, volviendo a un hogar, es que acaso entonces en este hogar se está utilizando, y en este hogar que se llama El Salvador, se está utilizando la tarjeta de crédito para pagar alimentos, necesidades básicas. Sí, por el momento lo que le puedo decir es que en el año 2009 y en el año 2010 una parte del endeudamiento se está utilizando para financiar gasto corriente. Y eso se vio, eso nosotros lo anunciamos con varios años de anticipación de que había gastos que no eran sostenibles. Por ejemplo, el gasto de subsidios. Un gran porcentaje de esos gastos ni siquiera se ponen en los presupuestos. Entonces, a principio de año uno dice, el presupuesto alcanza, pero al final de año decimos no alcanza. Es decir, los presupuestos nunca han llegado totalmente financiados a la Asamblea Legislativa. Bueno, es que llegan financiados artificialmente porque me sobreestiman los ingresos y me subestiman los gastos. O sea, me dicen voy a ganar más y voy a gastar menos, pero a la hora de la ejecución termino ganando menos. Por ejemplo, en impuestos, el 2009 faltaron 500 millones de dólares. Este año van a faltar 160 millones de dólares. Solo ahí ya lleva 660. Calculamos que el otro año, porque la meta para el otro año es incrementar los ingresos tributarios en 400 millones de dólares. Pero ya vamos a llegar a ese punto para saber cuál es la visión que tienen ustedes sobre cómo que van a hacer, o sea, desde fuera, cómo lo está viendo Fusades. Pero entonces, para terminar la idea, se sobreestiman los ingresos, subestimo los gastos, entonces digo si me alcanza, pero al final del año gasto más y gano menos, termino con una deuda más alta. Ahora, de hecho, el presupuesto, el anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación para 2011, que está en la Asamblea Legislativa, debo entender que tiene una proyección de crecimiento económico 2.5 para el próximo año. Muchos dicen que eso está sobreestimado, que difícilmente podremos tener un crecimiento de... Si bajo las condiciones que nosotros observamos actualmente, las perspectivas de crecimiento sí son bajas y bueno, no sabemos que se pueda alcanzar el 2.5%. Bueno, veremos más adelante la proyección que ustedes tienen, cuánto es lo que se puede lograr, pero volviendo siempre al punto de gasto, el tema del gasto corriente, la deuda. En el marco de un concepto de sanidad de finanzas, ¿cómo debería ser lo correcto? Es decir, no habría que utilizar fondos para, por ejemplo, préstamos para gasto corriente. Así es. De hecho, lo ideal es que los préstamos o el endeudamiento para la familia, para el gobierno, para cualquier empresa, tiene que ser para
inversión. En el caso de las familias, pues invierten en una casa o para pagar estudios universitarios que uno sabe que después van a generar un ingreso con el cual uno puede pagar esa deuda. Es muy arriesgado y no se aconseja desde ningún punto de vista de sanidad financiera que los ingresos corrientes sean menores que los gastos corrientes, sino que todo lo contrario, que los ingresos sean mayores que los gastos para siempre tener un margen de seguridad, ¿verdad? Porque de repente enfrentamos eventos catastróficos como un terremoto, un huracán, lo que sea, sí, cosas extraordinarias, o una crisis internacional, y entonces allí uno recurre a los ahorros que ha tenido. Pero si nosotros no tenemos ahorros, entonces cada vez que sucede algo, entonces entramos en problemas financieros. Entonces volvamos sobre el principio, el ajuste fiscal, ¿por dónde puede apuntar en este caso? Nosotros pensamos que la estrategia actual de querer cerrar la brecha entre los gastos que son altos y los ingresos que son bajos, solo aumentando ingresos, no es posible. Es muy poco probable que lleguemos a una carga tributaria de 16.4% del PIB en el año 2015. Es decir, que subamos casi 3 puntos. Eso no se va a lograr y entonces pensamos que el ajuste tiene que ser combinado. Reconocemos que hay que hacer esfuerzos tributarios siempre y cuando tengamos el cuidado de que no afecte el crecimiento económico, porque eso, el impuesto le pone una carga a los hogares o a los empresarios, a las pequeñas empresas, a las grandes, a todo el mundo. Y por otro lado, combinar con una restricción del gasto público, y eso se puede hacer, la economía está en condiciones de hacer eso. Y cuando hablamos de ajustes, estamos hablando estrictamente del tema de impuestos, es recaudación. El lado de los ingresos. ¿Cómo se logra? ¿Únicamente mejorando esa recaudación, únicamente subiendo impuestos, por ejemplo, subir el IVA del 13 al 15% o subir la renta? ¿O cuáles son las opciones o caminos? Bueno, en las propuestas quinquenales que nosotros hemos hecho, ahí se presenta todo un menú de opciones. Se pueden hacer reformas al impuesto sobre la renta, reformas al impuesto del IVA. Se le pueden hacer, cuando digo reformas me refiero a cerrar huecos en las formas que permiten que haya evasión, ¿verdad? Se puede modificar deducciones que tienen los impuestos sobre la renta. Hay que modernizar la administración tributaria. Se pueden introducir impuestos nuevos, como por ejemplo el impuesto predial, siempre y cuando se grave únicamente el valor de la tierra, ¿verdad? Y así hay todo un menú de opciones. No lo tengo aquí a la mano, pero es bastante, y eso se debe discutir, nosotros pensamos en el Consejo Económico y Social, que es lo que se ha dicho que se tiene que hacer, un pacto fiscal. Exactamente, el pacto fiscal. Me interesa que hablemos del punto y bueno, saber si entonces, pero si antes de llegar a todas estas medidas, el tema de los subsidios, entonces dentro de esa perspectiva, la eliminación del subsidio generalizado al gas, eso es positivo, Vale, porque reduce gasto. Correcto. Perfecto, vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Con nosotros en nuestros estudios el doctor Álvaro Trigueros, gerente de la sección macroeconómica de FUSADES. Doctor, entonces le consultaba incluso en el corte que antes de llegar a todo este tema del ajuste, uno de los puntos iniciales, pregunto, debería ser entonces la eliminación de los subsidios que se tienen, y le consultaba, ¿y el caso del gas, por ejemplo, es correcta esa medida? Digamos que la propuesta que nosotros hemos hecho desde hace varios años es que se tenía que hacer una focalización de los subsidios para reducir sustancialmente ese gasto, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es dar el subsidio a quienes lo necesitan. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que es una política en la dirección correcta. Lo que yo no tengo ahorita el detalle es de la magnitud, de cuánto realmente se va a ahorrar. Porque si nos ponemos muy blandos, entonces el ahorro va a ser poco, lo cual no es conveniente para una situación tan crítica en que se encuentran las finanzas públicas. Bueno, de hecho hay Pero una ese discusión, dato no lo tengo. Como de hecho hay una discusión sobre la base de cuál es el parámetro para aplicar el subsidio. Por ejemplo, si es de 99 kilowatts de consumo en un hogar o si va a ser más. Entiendo que el FMLN había pedido que se subiera hasta los 300. Eso me imagino que aumenta o achica la capacidad. Claro, entre más alto se ponga el tope, menos va a ser el ahorro. Igual ocurre, entonces me decía, también en el tema de electricidad y agua potable. Agua potable y transporte público. O sea que estamos hablando de 4 rubros concretos. Vale, pero mire, yo creo que es importante que la población entienda lo que esto significa. Exacto. Los últimos años hemos gastado más de 560 millones de dólares en subsidios no focalizados. El dinero se ha estado dando en su mayoría a los hogares que no se encuentran en condiciones de pobreza. ¿Qué significa 560 millones de dólares? Con eso hubiéramos podido construir 3 puertos de la Unión en vez de 1, o sea que ahorita podríamos tener 4, o hubiéramos remodelado completamente y modernizado el aeropuerto, o hubiéramos construido más carreteras, o hubiéramos podido reparar todas las escuelas del sector público para que se encuentren bien instaladas y con todos sus servicios. Entonces el problema no es simplemente cortemos el gasto, el problema es que lo hemos estado usando mal. Bueno, pero es que es una medida... tiene un costo alto para El Salvador. Bueno, pero lo que pasa es que tengo la sospecha de que de todas maneras es una medida bastante populista el subsidio, y es impopular cuando se elimina. Claro, pero... Entonces los gobernantes han estado, me imagino yo, muy presionados por eso, pues, y midiendo consecuencias políticas o electorales. Bueno, eso es lo que ha sucedido en El Salvador, ¿verdad? Y al final el país entero, o sea que a veces las buenas intenciones tienen resultados negativos al final. Y es lo que estamos viendo en otros países. Este fenómeno no es exclusivo de El Salvador. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Grecia, lo que está ocurriendo en España, en Irlanda. ¿Qué está ocurriendo en aquellos países? Los niveles de deuda son altísimos y ya no queda ninguna alternativa. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Está reduciendo salarios en el sector público. Así, recorte, le vamos a pagar 10% menos. Está reduciendo pensiones. Está aumentando la edad para jubilarse. Están recortando gastos en bienes y servicios. Entonces, ¿y por qué están haciendo todo eso? No es porque fulano es malo o bueno, sino porque no hay alternativa. Entonces, la cuestión es que El Salvador no tiene por qué llegar a una situación como esa. Las correcciones fiscales las podemos corregir hoy con políticas fiscales. O sea, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para corregir. Bueno, vamos a la pausa y sí me interesa que sigamos hablando del ejemplo de Grecia, España e Irlanda, porque mientras, no sé, entonces, ¿cómo es que aquí está ocurriendo lo contrario? Porque ha habido un aumento al salario mínimo del sector público, ahora ya hay una presión clarísima sobre el sector privado de aumentar también el salario mínimo. Ya volvemos.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Grecia, España, Irlanda, una situación bastante difícil en este momento, ¿no? O sea, bastante complicada porque como usted lo decía, efectivamente, sí hay una cantidad de medidas totalmente impopulares, y no solo impopulares, sino que afectan directamente al bolsillo de la población, a su condición o calidad de vida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos en esa ruta que han llevado estos países o no? Usted me decía, estamos a tiempo para evitar esa situación. Sí, entonces yo creo que ese es el punto. Nosotros ahorita pensamos que con medidas un poco manejables, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos, en lugar de, creemos que no se puede subir los ingresos del Estado tanto como lo aspira el programa que hicieron el acuerdo con el Fondo Monetario y el gobierno. Sí, sí. Pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo. Entonces se pueden aumentar algo los ingresos, se puede hacer, teniendo el cuidado de que no afecte mucho el crecimiento económico. Y en segundo lugar, podemos ponerle un freno al crecimiento del gasto. No estamos diciendo que ahorita se tiene que recortar el gasto. Simplemente lo que tenemos que hacer es focalizar los subsidios, que ya en eso parece que todos estamos de acuerdo. Y el segundo punto es frenar el crecimiento del gasto, que por lo menos no crezca más allá que el ritmo inflacionario. No repitamos lo que hicimos los 3 años anteriores, donde el gasto creció 25%, mientras que la economía solo creció 7%. Claro. ¿Verdad? Entonces eso no es coherente. Entonces lo único que pedimos es que el gasto no crezca más que la inflación. Complementado, porque esto es crítico, crear la certidumbre y mejorar el clima de inversión, porque cuando la inversión se recupere, se van a generar más empleos, va a haber más crecimiento económico, van a haber más ingresos, y eso le va a ayudar al Estado para que tenga más recursos y pueda seguir ejecutando sus políticas públicas. Vaya, pero estamos claros que si no se hacen estas medidas en este momento, entonces el camino que llevamos es en la dirección de lo que está pasando en España, Irlanda, Grecia. Correcto. O sea, a la vuelta de 2, 3 años podríamos estar en una situación con esa. Sí, si no hacemos el ajuste ya, hoy, entonces vamos a tener problemas graves fiscales. Que quede bien claro, problemas fiscales. Ahora, los otros puntos alrededor siempre del tema de la economía en general. El sector público incrementa salario mínimo, hay una fuerte presión sobre el sector privado a incrementar salarios también. Esa medida del sector público, incremento de salarios, y ahora se está hablando también de incremento de plazas, cerca de 18.000 nuevas plazas. ¿Qué significa? ¿Y qué puede significar para el sector privado entonces tener que, en un momento determinado, tener que incrementar el salario mínimo? Bueno, yo lo que puedo referir es que hace 5 meses presentamos un estudio bastante profundo y largo que duró más de 2 años que hicimos sobre el salario mínimo. Encontramos nosotros ahí que la política de salario mínimo como política social tiene graves limitaciones en una economía como la de El Salvador. ¿Por qué? Porque más del 50% de los trabajadores que ganan un salario no están en el sector cubierto.
porque son del sector informal. Y en claro. en el sector informal, la cobertura del salario mínimo es mínima. O sea, no se cumple el salario mínimo. Entonces, y ahí es donde están los más pobres. En el sector formal y en el gobierno es donde están los más privilegiados. Son los que tienen empleo, son los que tienen ingreso. Ahí no está el problema, porque qué bendición que alguien tenga un empleo y que gane, aunque sea el salario mínimo. Yo sé que el salario mínimo en El Salvador es bajo, pero en todos los países pobres el salario mínimo es bajo. Es más bajo el salario de los que no están en el sector formal ni en el sector público. Y ellos no se van a beneficiar con ese aumento. Los más pobres, los que no tienen empleo, no se van a beneficiar con un aumento del salario mínimo. Bueno, pero el presidente ha dicho, por ejemplo, que al incrementar los salarios en el sector público, el salario mínimo desde luego, eso va a ayudar a dinamizar de alguna forma la economía, porque la gente tendrá un poco más de recursos y podrá gastar más. Vamos a la pausa y hablamos un poco de eso. Sí. Pero bueno, entonces... Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Doctor Trigueros, pero entonces, decía usted, el sector privilegiado, el sector privado y el sector público. En el sentido de que, o sea, el empleo, el que logra un empleo formal en el sector privado o en el sector público está por encima del resto de la población. ¿Por qué? Vaya, pero entonces, bueno, perdón, termina. Porque está ganando el salario mínimo o más, está cotizando al Seguro Social, está cotizando a AFPs, si se enferma puede ir a la asistencia que le cubre el seguro, sí. Lo pueden operar, etcétera. Entonces, la cobertura para los empleados del sector público y del sector privado es de lo que te ubica en los estratos sociales, digamos, del 40% para arriba. El otro 40% de la población no tiene acceso a empleo formal, no tiene seguro social, no cotiza AFP, nunca va a recibir pensiones en su vida y gana mucho menos del salario mínimo. Entonces, vamos, si usted quiere beneficiar a los sectores socialmente más deprimidos, no se va a focalizar sobre los sectores públicos o los privados, sino que se va entonces con esos sectores que están al margen de... Correcto. Y para eso hay políticas de protección social y uno de los ejemplos más efectivos que tenemos aquí en El Salvador, este programa de Red Solidaria que se creó, que le da una transferencia monetaria condicionada, es decir, se le dan 20, 30 dólares a una familia que vive en un municipio rural de los más pobres del país, a condición de que sus niños vayan a la escuela, que vayan a los chequeos de salud y entonces eso no solo tiene un ingreso adicional para el hogar, sino que también está invirtiendo en capital humano y le está mejorando el chance de romper ese círculo vicioso de la pobreza. Ese es un ejemplo. Entonces, creo yo que hay políticas sociales que tienen más impacto sobre la pobreza. Vaya, pero en términos de dinamizar la economía, ¿cómo usted logra dinamizarla en las actuales condiciones que tenemos? La medida más efectiva
para dinamizar la economía en este momento es que dinamizar el 90% de la demanda en El Salvador. Y ese es el consumo de los hogares y de las familias y la inversión. Estos dos ahorita se encuentran deprimidos, especialmente por los altos niveles de incertidumbre que existen. Hay incertidumbre política, hay incertidumbre económica, y entonces eso mantiene deprimida la demanda interna. Vaya, pero entonces cuando hablamos de que el tema del consumo es importante de los hogares y la inversión, cuando el presidente dice de que al aumentar salarios de alguna forma permite que las familias tengan más ingresos y de esa manera gastar más, si se admite que es una forma entonces o se reconoce que es una forma de dinamizar o no. Pero eso no aumenta la riqueza del país. ¿Verdad? La riqueza del país solo aumenta cuando hay mayor inversión, más creación de empleo y más producción. Y es así como crecen los salarios en los procesos de desarrollo de todos los países del mundo. En la medida que hay inversión, más productividad, más competitividad, se crean más empleos, conforme el tiempo va pasando, los salarios van subiendo. Ese proceso lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos, lo hemos visto en Chile, que es una economía que está creciendo a 7%, Colombia, Perú están creciendo a 7, 8%. Entonces, en la medida que los países logran ese crecimiento sostenido por varios años, los salarios suben. O sea que estamos poniendo, en este sentido, los bueyes adelante de la carreta. Los bueyes son el crecimiento económico y eso después va a jalar la carreta, que es que suban los salarios. El crecimiento económico, ¿cuál es la tendencia en Centroamérica? Porque ahorita, debo entender que El Salvador está por debajo de, incluso de Nicaragua. Actualmente en Centroamérica están creciendo de 3 a 5%. ¿Qué países? Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, están entre 3 y 5%. O sea, incluso Nicaragua. Sí, Nicaragua se ha recuperado rapidísimo, mientras que el problema es que... ¿Qué ha hecho la diferencia del Salvador con respecto de países? Lo que ha favorecido el crecimiento es la recuperación de la economía mundial, que ya pasó la recesión y ya están en recuperación. Entonces eso ha jalado la economía de los países de Centroamérica y por eso están creciendo más. ¿Qué es lo que explica que en El Salvador no crezcamos? Es que nuestra demanda interna está deprimida. Y la demanda interna está deprimida por los altos niveles de incertidumbre. La inversión actualmente está 30% por debajo de lo que teníamos en 2007. 30% menos de inversión. Y hasta que no se reactive la inversión, es difícil que logremos las tasas de crecimiento que se necesitan para crear más riqueza, más empleos, más ingresos. Perfecto, me interesa el tema siempre de la inversión. Entonces, después del corte comercial, ¿por qué los inversionistas entonces están con pocas intenciones o no sé, de invertir más justamente en el país? Vamos a la pausa. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Bueno, dice usted entonces que los niveles de inversión en el país están 30% por debajo de lo que se tenía en el pasado. Sí. ¿Por qué los inversionistas están reacios a participar de manera más activa en la economía de este país? Que es, digamos, como uno de los puntos distintos de lo que ocurre entonces en las otras naciones centroamericanas. Sí, mire, hay lo que nos dicen nosotros las encuestas. Surgen dos temas en la encuesta de dinámica empresarial. Cuando la gente dice, bueno, el clima de inversión está negativo, y dice, bueno, ¿y por qué está negativo el clima de inversión? Entonces dicen, en primer lugar, la inseguridad ciudadana, la delincuencia. Ese es el primer lugar. Si tú tienes un pequeño negocio, y aquí no importa de qué tamaño es la empresa, pequeña o grande, si tú tienes un negocio y te están extorsionando, ya no vas a invertir. Si tienes si tienes un negocio y te secuestran o te matan, lo único que piensa uno es irse del país, ¿verdad? Entonces, inseguridad es el tema número 1 que deprime los niveles de inversión y de actividad económica y que nos afecta la competitividad, porque si tú tienes que estar pagando una persona para que cuide en vez de que para que produzca, inmediatamente hunde nuestra productividad. Entonces ese es el factor más importante. Pero a eso se le añade también un factor, también se dice, en las entrevistas, nos ponen ahí como uno de los factores la incertidumbre política, ¿verdad? Y aquí no hay que negar, en El Salvador existe polarización política. Y eso afecta el clima de inversión y lo más importante, o sea, y ese es un problema nuestro. Y yo creo que aquí hace falta tener una visión global, una visión mundial. El Salvador no es una isla. Vivimos en el mundo y la gente puede ir a invertir. Puede invertir a Panamá, puede ir a invertir a Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. Entonces, si nosotros aquí asustamos, uno se va a invertir afuera. Bueno, no es cuestión de patriotismo. Sí. Pero bueno, entonces Honduras, Nicaragua, Guatemala no tienen esos niveles de incertidumbre en términos de inseguridad y en términos de polarización, de incertidumbre política. Aparentemente no tanto como aquí, porque ellos se han reactivado más rápido que nosotros. Yo pensaría particularmente que en el tema de polarización, de incertidumbre política, puede ser mucho más fácil resolver que el tema de seguridad pública. Pues no sé. ¿Qué pasa en este país? O sea, es decir, ¿de quién depende fundamentalmente que esto pueda resolverse? Que es el tema de la seguridad, también el tema de la incertidumbre política. Yo creo que no podemos esperar una respuesta sencilla de decir, mire, esto se resuelve fácil. Creo que el tema es complejo. La prioridad tiene que ser el diálogo, que nos pongamos de acuerdo, que identifiquemos cuáles son los intereses de todos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista llegar a acuerdos nacionales mínimos que garanticen estabilidad. Con esa garantía de estabilidad nos podemos convertir en un país más atractivo para la inversión. Cuando un país es atractivo para inversión, la inversión llega. Bueno, pero en medio de esto uno esperaría que, por ejemplo, el Consejo Económico y Social funcione, si no de manera tan expedita, pero por lo menos que funcione y dé resultados. Y uno se pregunta qué está pasando con el Consejo Económico y Social, que eso puede ser un buen síntoma de lo que ahí se haga en términos positivos, podría ser un buen síntoma para la posibilidad de poder constituir más adelante un pacto fiscal, ¿no? Sí. Ahora, es primera vez que tenemos eso en El Salvador, ¿verdad? O sea, que se ha tratado de... El instrumento del Consejo Económico y Social, dinamizándolo de la forma que se está haciendo. Sí, pero no, hasta el momento no ha salido ahí nada, digamos, que haya cambiado la situación. O sea, pero no podemos dejar de insistir en que es necesario el diálogo, ¿verdad? Y tomar las medidas para ir recuperando la certidumbre, para crear confianza. Doctor, pero si entonces el tema de la incertidumbre política y la inseguridad ciudadana son los dos factores clave que están afectando la evolución económica,
En el caso de la inseguridad ciudadana, podría tener razón el presidente cuando dice, bueno, entonces necesitamos colocar un impuesto especial, como el que se aplicó en Colombia con la seguridad democrática. Sí. Bueno, aquí yo le quiero decir una cosa. Sobre eso del impuesto para la seguridad, creo yo que es un tema que se tiene que discutir en el Consejo Económico y Social, porque desde un principio se habló de que los temas fiscales, el pacto fiscal, se iban a hacer en la mesa del Consejo Económico y Social. Entonces, nosotros le tomamos la palabra, que si se va a hacer, entonces que se plantea ahí. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que actualmente Colombia lleva ya varios años creciendo a tasas astronómicas comparadas con las de El Salvador. O sea, cuando una economía está creciendo a 6, a 7%, digamos que aguanta que le pongan un impuesto. Pero si una economía está en recesión y tú le pones un impuesto, entonces puedes profundizar un poco más la crisis económica. Son las restricciones que la realidad impone. Me interesa que hablemos en el otro segmento sobre dolarización o desdolarización de la economía de nuestro país. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, el tema parece que está agarrando mucha fuerza y está en agenda, Álvaro, y es el de si hay que desdolarizar la economía o no, si hay que volver al colón en medio de esta crisis o no. Bueno, yo en primer lugar, yo preguntaría por qué. ¿Por qué queremos hacer eso, verdad? Yo lo que le podría referir es un estudio muy serio que se hizo, encargado al Fondo Monetario Internacional. Este gobierno le encargó un estudio al Fondo Monetario Internacional sobre la dolarización y hace unas semanas lo presentaron. Es un estudio cuantitativo, científico, y se muestra que en general la dolarización le ha traído beneficios al país. Por ejemplo, todo lo que dejamos de pagar en tasas de interés, porque se redujeron las tasas de interés. Redujo el riesgo de devaluación, lo que también tiene un impacto sobre las tasas de interés y le ahorró mucho dinero, incluso al Estado, pero también a las personas que compraron su casa a través de préstamos con el banco, a los que compraron vehículos, a los que han comprado enseres electrodomésticos. O sea que una gran cantidad de gente se ha visto beneficiada. Redujo la incertidumbre. Aquí estamos hablando de cómo la incertidumbre afecta a la inversión. En términos netos, pues, la conclusión del estudio del Fondo Monetario, que tiene mucha experiencia con las cuestiones monetarias y financieras y cambiarias, es que la dolarización ha sido positiva para El Salvador. Entonces la pregunta yo es, bueno, ¿y por qué? Por allí yo creo que anda una hipótesis donde dice que El Salvador, la crisis económica es culpa de la dolarización. Y yo creo que en ninguna parte del mundo existe esa teoría.
O sea, usted se puede ir a las mejores escuelas de economía en Estados Unidos, en Londres, en Inglaterra, y el tipo de moneda que uno tiene no impacta el crecimiento económico. Lo que impacta el crecimiento económico es la productividad real. Es qué tan dinámicos son los trabajadores, los empresarios que crean nuevas ideas, que invierten, que generan inversión. Y el manejo prudente de las finanzas en general, de todo el país, y personales, y de las finanzas públicas. Bueno, Ecuador está dolarizado, y no sé, yo no he escuchado que Ecuador esté intentando desdolarizar su economía. Lo intentó, pero concluyeron que no convenía. Y ellos que no tienen tanta remesa como la que nosotros recibimos de Estados Unidos. No, pero tienen bastantes dólares por el petróleo. ¿Sí? Bien. Ahora, en ese contexto de las remesas, ¿cómo quedaría un proceso de desdolarización? Pues las remesas vienen de afuera. Ese factor no cambiaría, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante aquí es volver al tema de la productividad. O sea, la economía se desarrolla con productividad. Y de hecho, hablando de productividad y dolarización, fíjese que la dolarización nos ha favorecido porque en Centroamérica, a pesar de que algunos países han devaluado su moneda, han tenido inflación más alta que la de El Salvador. Y como la inflación nuestra es más baja, los costos de producción han aumentado menos y ha aumentado nuestra competitividad. Las exportaciones nuestras a Centroamérica están creciendo a tasas arriba del 20%. ¿Por qué? Porque ha aumentado nuestra competitividad gracias a que con la dolarización tenemos menos inflación. Entonces ahí tiene otro beneficio de la dolarización. Bueno, y la apuesta en educación que debería ser importante y crucial, ¿no? Fundamental y número uno si no tuviéramos el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, vamos en este momento a la última pausa comercial. Regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, doctor, estamos prácticamente a las puertas del cierre de año. Entonces, el siguiente informe saldría entonces prácticamente en enero, en febrero del próximo año, pero prácticamente lo que tenemos ya es esto casi de cierre, ¿no? Pero quizás le puedo anunciar de que este es el informe de coyuntura económico. De acuerdo. Y a partir de ahora lanzamos el informe de coyuntura social. Entonces, en 15 días vamos a tener otro estudio sobre la coyuntura social. Eso incluirá entonces todo el tema de revisión de focalización de subsidios, sí, entonces, el sistema de red solidaria y todas estas cosas. Ahí se puede profundizar sobre eso. Bueno, entonces, a manera de conclusión, ya para cerrar la entrevista, ¿cuál es el mensaje final que ustedes están enviando a través de este informe que han preparado ya, de lo que hemos hablado en toda la entrevista, doctor? ¿Y qué es lo positivo que se puede rescatar o que los actores económicamente activos de ese país deberían de considerar importante? Bueno, en primer lugar, que si bien iniciamos la recuperación económica el segundo trimestre de este año,
ya para este tercer trimestre hemos visto que se desacelera. Entonces eso está influenciado por dos fuerzas. Una fuerza positiva que lo jala hacia arriba, que viene del sector externo. Las exportaciones creciendo a 16% por la recuperación de la economía mundial. Pero por otro lado tenemos una fuerza negativa propia de nuestro país que deprime la demanda interna, y eso tiene vínculos, según la opinión de los entrevistados, tanto hogares como empresas, con la inseguridad ciudadana, con la delincuencia, ¿verdad? Y con la incertidumbre económica y política. Eso hace que la inversión esté por debajo de 30% debajo de hace 2 años. Y por lo tanto, lo que tenemos que recuperar inmediatamente es la agenda de la competitividad para que el país salga adelante. Y por el lado de las finanzas públicas, los niveles de endeudamiento que estamos siguiendo no se pueden sostener y tiene que haber un ajuste fiscal que combine ingresos y gastos. Y como decimos, no hay almuerzo gratis, o sea, habrá que pagar todos los préstamos que en este momento se están adquiriendo. Todo lo tenemos que pagar por las buenas o por las malas. Así es la vida. O sea, no hay muchas opciones en ese sentido, pero bueno, habría que ver cómo se comporta el cierre de año con las remesas y todo esto, la actividad, bueno, los aguinaldos, que siempre aumenta el consumo, ¿no? Al final. Sí, siempre hay una pequeña movimiento estacional por las vacaciones y los aguinaldos y todo eso, pero eso se tiene que comparar con los años anteriores, como para ver si es mejor o peor, ¿verdad? Bien, y los partidos políticos que tendrían mucha tarea por delante, ¿no? De crear un clima de certidumbre. Tienen una tarea por delante, especialmente en la construcción del diálogo, la concertación y la confianza. ¿Instrumentos para discusión usted cree que sí los hay en este país? Por ejemplo, el Consejo Económico y Social puede ser un buen instrumento. Creo yo que es más que un instrumento, digamos que es un canal. Pero creo que todavía tenemos mucho que aprender en términos de diálogo y cómo negociar y cómo llegar a acuerdos que sean acuerdos ganar, que todos podemos ganar. Perfecto. Bueno, doctor, a lo mejor cuando ya tengan el informe estrictamente social, podemos conversar sobre ese tema. ¿Cómo no? Estamos a la orden. Mucho gusto, William. Muy gentil. Terminamos así la entrevista en línea de este viernes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Buenos días.